En este video se va a determinar una función que me modele lo siguiente. Un cilindro que está inscrito en un cono. Entonces hallar el volumen del cilindro única y exclusivamente en función del radio del cilindro. El ejercicio es el siguiente. El cilindro circular recto con altura h minúscula y radio r minúscula está inscrito en un cono de radio fijo r mayúscula y altura fija h mayúscula. Exprese el volumen del cilindro como función del radio. Listo. Este ejercicio es muy simple. Pues como salimos de esto muy rápido. ¡Qué agradable sujeto! Necesito hallar el volumen del cilindro que está inscrito en este cono, teniendo en cuenta que el volumen solo debe estar expresado en función del radio. Debo hallar una función del volumen que solo dependa del radio del cilindro. Entonces partamos de lo que conocemos, del volumen del cilindro. ¿Cuánto es el volumen de un cilindro cualquiera? El volumen de un cilindro cualquiera es pi por radio al cuadrado por altura. Listo, ya ahí voy a arrancar. Si analizamos bien, esto es como una función, esta expresión es una función, pero que depende de dos variables, depende del radio y depende de la altura. Entonces, no he acabado, porque tengo una expresión que depende de dos expresiones, de dos variables, radio y altura, y a mí solo me interesa que dependa del radio. De pi, obviamente depende de pi, pero lo que me refiero es que pi no es una variable, pi es una constante, entonces no afectará mucho mi análisis en cuanto a funciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi problema ahora consiste en expresar esta altura de otra forma. Yo aquí solo necesito que la única variable que esté es el radio, en la r minúscula. Entonces tengo que empezar a hacer eso. Entonces, ¿de qué me tengo que coger? Bueno, miremos la figura, miremos la geometría del asunto y fácilmente se puede establecer que allí en esa geometría se establece de que hay dos triángulos. El primer triángulo es este triángulo verde y el segundo es este triángulo azul. ¿Qué es lo importante de esos dos triángulos? De que esos dos triángulos son semejantes. Esos dos triángulos son semejantes. Como esos dos triángulos son semejantes, puedo establecer proporcionalidades entre sus lados. Y eso es lo que voy a hacer. Al establecer las proporcionalidades obtengo esto. ¿De dónde salió esto? R minúscula sobre R mayúscula, R mayúscula sobre R minúscula. Este cateto, que es R mayúscula, lo relaciono con el mismo cateto, pero del triángulo pequeño. Entonces, R mayúscula, R minúscula. A su vez, entonces, la altura o el otro cateto del triángulo verde, que es H, lo relaciono con el otro cateto del triángulo pequeño, que es esta. Pero esta distancia, ¿cuánto es? Esta distancia no es H minúscula, porque H minúscula es la altura del cilindro. Entonces, es toda la distancia, que es H mayúscula, y le quito esta distancia, que es H minúscula, obtengo esta altura de este cateto, que es lo que necesitaba, que es H menos H minúscula. Listo. ¿Qué empiezo a hacer? Transposición de términos para despejar H minúscula. Entonces lo primero que hago es esto. Los denominadores pasan a multiplicar los numeradores del que están opuestos a la igualdad. Pues es un proceso diferente, un poco más larguito, pero yo lo voy a resumir. Entonces me queda H mayúscula menos H minúscula por R. Entonces, ley distributiva, y se me estaba yendo. No me parece que este chico sea muy listo. R por H, RH mayúscula y R por H minúscula, RH minúscula. Y a su vez R minúscula por H mayúscula. Listo. Recuerden que debo despejar H minúscula, entonces este término lo paso al otro lado de la igualdad y a su vez este lo paso al otro lado de la igualdad. Me queda de esta forma. ¿Y qué hago? Como necesito dejar H minúscula sola, pues R que está multiplicando pasará al otro lado a dividir y ahí ya está despejado, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Pues sencillamente en el numerador, para dejar esto como un poco más bonito, más estético, sencillamente voy a sacar factor común. Factor común será H mayúscula y obtengo entonces que H mayúscula que multiplicar a R mayúscula menos R minúscula sobre R mayúscula. Eso es H minúscula. Eso es H minúscula. Ahora, esta H minúscula, que es esta misma, pues sencillamente las voy a reemplazar. Este término, este valor lo voy a meter acá. ¡Ay, qué fácil! ¿Cómo me queda? Me queda de esta forma. Entonces como que se complicó el asunto, se ve más grande, se ve más enredado.
Algunos dirán, no, pero es que necesitábamos que quedara solo en función de R minúscula y ahora ya hay H mayúscula y R mayúscula, nos quedó peor. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues no nos quedó peor, nos quedó mejor, nos quedó excelente, nos quedó perfecto. ¡Qué belleza, hermosura, hombre! ¿Por qué? Porque R mayúscula, que es igual a esta, y H mayúscula, las dos no son variables. Esas cantidades no son variables, son constantes. En el enunciado lo dice. El cilindro está inscrito en un cono de radio fijo, R mayúscula, y altura fija, H mayúscula. Fijo quiere decir pues, de que esa cantidad no va a variar. O sea, no es una variable, es una cantidad fija. Al igual que la cantidad pi. Pi no es una variable, es una cantidad fija. Y a mí me interesa es que la única variable sea R minúscula. Y en este caso la única variable es R minúscula. Entonces logré mi objetivo. Entonces la función del cilindro que está inscrito en un cono de medias fijas es esta. Y listo, tan sencillo como eso.